Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda nuevamente el profesor Mario Verástegui. El día de hoy vamos a realizar lo que nosotros conocemos como ejercicio de escalas. Ya hace 2 semanas habíamos realizado lo que es el tema de cartografía, donde habíamos hablado principalmente de representaciones cartográficas, curva de nivel, cota de nivel, escalas, y habíamos visto también, lógicamente, proyecciones y, cómo no, vimos también lo que son ejercicios de escalas, pero no lo vimos tan profundamente. Solamente habíamos mencionado uno que otro ejemplo. El día de hoy vamos a profundizar en esta parte del tema, que son los ejercicios de escalas, ¿sí? Te voy a dejar una tarjetita o te dejo en la descripción el enlace al video respecto a cartografía por si algún motivo no lo has podido observar, no lo has podido ver. Comenzamos entonces de lleno respecto a las escalas, ¿sí? Antes de hablar de los ejercicios de escalas, mencionemos la escala. ¿Para qué empleamos la escala? Lógicamente las escalas tienen como utilidad, ¿sí?, poder reducir las dimensiones reales de un terreno. O sea, va a ser aquella razón, ¿sí?, que vamos a encontrar entre lo que es el terreno real, ¿sí?, con una reducción dentro de un mapa, una carta o un plano. Nosotros sabemos que tenemos tres tipos de escalas. Tenemos escalas gráficas, escalas variables y escalas numéricas. Las que nos van a interesar más son las escalas numéricas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de escalas numéricas tenemos que mencionar la conversión de estas escalas numéricas. Cada vez que nosotros vamos a querer convertir de centímetros a kilómetros, trabajamos con 5 cifras. Te pueden dar escala 1/200.000, 1/1.000.000, 1/150, o sea, un montón de escalas que te den para convertir de centímetros a kilómetros. Vamos trabajando con 5 cifras siempre, ¿sí? Como recordar, bueno, por si no has visto el video de hace 2 semanas, ¿sí? Mira, a ver, el primer número, el numerador, significa centímetros que encontramos en el mapa. El denominador son centímetros que encontramos en el terreno real. En este ejemplo, un centímetro en el mapa equivale a 800.000 centímetros en el terreno. Pero para no estar trabajando con tanta cifra, es donde entra a tallar la conversión de las escalas, ¿sí? Aquí entra a tallar la conversión de las escalas. Por eso trabajamos con 5 cifras. Para poder convertir de centímetros a kilómetros, vamos a ir eliminando 5 cifras de derecha a izquierda, como tenemos en el ejemplo de la imagen, ¿sí? Ese centímetro en el mapa, que equivale a 800.000 centímetros en el terreno real, una vez eliminadas esas 5 cifras, nos queda lo siguiente. El 8, si te das cuenta, queda solito, ¿sí? Por lo tanto, ese 8 se va a volver kilómetros. Es decir, un centímetro en el mapa equivale a 8 kilómetros en el terreno real. Cada centímetro del mapa está representando a 8 kilómetros en el terreno real. Para convertir de centímetros en metros vamos a trabajar con 2 cifras. Eliminamos de derecha a izquierda. En este ejemplo, que nos dice lo siguiente. El ejemplo significa un centímetro en el mapa equivale a 460 centímetros en el terreno real. Eliminando esas 2 cifras se va el 0, se va el 6. ¿Sí? Nos quedaría el 4 sin eliminar. O sea, significa que un centímetro en el mapa equivale a 4 metros. Pero ojo, ese 6, ese número 6 es diferente a 0. Entonces, de cajón tengo que colocarlo. Y para colocarlo, ¿qué necesitamos primero? Colocar la coma, ¿sí? Colocas el 4 porque no lo has eliminado, pero para poder colocar ese número 6, colocas la coma y luego ya colocas el 6. Por lo tanto, un centímetro en el mapa equivale a 4,6 metros en el terreno real. Si regresamos de centímetros a kilómetros, imagínate que en el ejemplo, en vez de 800.000, hubiera sido 80.000. Si hubiera sido en este ejemplo, en vez de 800.000, 80.000, hubieras eliminado también 5 cifras, ¿verdad? Hubieras eliminado el 8. O sea, también lo hubieras tenido que tachar, ¿sí? Pero como es diferente hacerlo, lo tuviste que haber colocado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fácil, un centímetro en el mapa equivale a 0 kilómetros porque no te quedó nada. Pero como el 8 es diferente a 0, colocas la coma y colocas el 8. Es decir, en ese caso hubiera sido que un centímetro en el mapa, en la carta, representa a 0,8 kilómetros, ¿sí? Por eso te he colocado los dos ejemplos.
ejemplo donde tú vas a eliminar cifras y al final te queda un dígito solo, entero, o otro ejemplo donde vas a eliminar cifras y luego vas a tener que colocar un decimal, ¿sí? Los puedes combinar, ¿sí? Los puedes combinar el ejemplo. Pero lo que yo no quiero que te olvides es que cuando convertimos de centímetros a kilómetros siempre vas a trabajar con 5 cifras, siempre, de cajón. Y cuando convertimos de centímetros a metros, siempre vas a trabajar con 2 cifras. Luego, otro dato importante es este de aquí, unidades de medida, ¿sí? Unidades de medida. La unidad de medida para nosotros, lógicamente, es el metro. Ahora, este metro tiene múltiplos y tiene submúltiplos, ¿sí? Por ejemplo, los múltiplos del metro. Tienes el decámetro, ¿sí? Que se simboliza o se abrevia con la palabra dan. Un decámetro, metro, 10 metros, ¿sí? El decámetro equivale a 10 metros. El hectómetro, lógicamente, se simboliza con HM, equivale a 100 metros. El kilómetro, pues, de cajón, 1000 metros. Y el miriámetro equivale a 10.000 metros. Los múltiplos que se utilizan dentro de la unidad que es el metro, los múltiplos son, el más utilizado es el kilómetro, que prácticamente es el más común, ¿sí? Y luego tienes al decámetro, ¿sí? El kilómetro de cajón siempre es el que se utiliza, o la mayor cantidad de veces. Y luego tienes al decámetro. Procura recordar, ¿sí? Procura recordar decámetro, su símbolo, su abreviatura es DAM. Un decámetro equivale a 10 metros. Cuando hablamos de los submúltiplos, lógicamente tienes el decímetro, ¿sí? Su símbolo es el dm, la abreviatura es dm. Un decímetro equivale a 10 centímetros, es la décima parte del metro, ¿sí? Decímetro, décima parte del metro. Estamos hablando que corresponde a 10 centímetros, ¿sí? Luego el centímetro, que es el más empleado porque tanto en el mapa como en el terreno, cuando hablamos de escalas se expresan siempre en centímetros, ¿verdad? Y luego tienes el milímetro. Nosotros sabemos que 10 milímetros hacen a un centímetro, ¿sí? Y un milímetro es la décima parte de centímetro, en este caso 0,1, ¿sí? Muy bien, repito, lo que yo quiero que te acuerdes, ¿sí? Muy aparte del kilómetro, muy aparte del centímetro, es que el decámetro, un decámetro equivale a 10 metros, ¿sí? Un decámetro equivale a 10 metros. Y un decímetro equivale a 10 centímetros. Eso tienes que acordarte, ¿sí? Tienes que acordarte. Muy bien, comenzamos ahora sí, de lleno, porque este tema es resolución de ejercicios. Veamos. Primer ejercicio dice, en un mapa, la longitud de un río se representa por 15 centímetros. Si la escala es de 1.000.000, bueno, es de 1 sobre 1.200.000, determine la medida real del río. Repito, en un mapa, la longitud de un río se representa por 15 centímetros. Si la escala es de 1 sobre 1.200.000, determine la medida real del río. Ya salió, ya salió. Primer alcance que te voy dando. Siempre, 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 en cualquier ejercicio de escala, tienen que darnos dos datos. ¿Sí? En cualquier ejercicio de escala te van a dar dos datos. Y aquí puedes observar los dos datos. Primer dato es la escala que te están dando, 1 sobre 1.200.000. El segundo dato, ¿sí? Son los 15 centímetros. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros dos datos. Pasemos por aquí, ¿sí? Pasemos por aquí. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Problema número 1. He vuelto a colocar aquí los dos datos, ¿sí? Nos dice que 1.000.000, bueno, nuestra escala que es 1.200.000, o sea, 1 sobre 1.200.000, ¿sí? Esa es nuestra escala. Y nuestro segundo dato es 15 centímetros. Ya salió. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Fácil. Vamos a comenzar a eliminar cifras. Habíamos mencionado hace un momento que para convertir de centímetros a kilómetros trabajábamos con 5 cifras, ¿verdad? Vamos de derecha a izquierda. Entonces vamos eliminando nuestras cifras. Se va este 0, se va este 0, van 2, se van 3, se van 4
y listo. Se van 5. Se han ido nuestras 5 cifras. ¿Qué es lo que significa esto? Lógicamente, esto significa, mira, ve, que por cada centímetro en el mapa, si cada centímetro en el mapa tiene una equivalencia de 12 kilómetros en el terreno. ¿Sí? Me está quedando solamente el número 12. Un centímetro en el mapa equivale a 12 kilómetros en el terreno. Cada centímetro en el mapa me está representando a 12 kilómetros en el terreno real. ¿Sí? Ahí hemos resuelto el primero. ¿Sí? El primer dato. Escala 1 sobre 1.200.000. 1.200.000. ¿Sí? Ahora, no nos están pidiendo un centímetro, no nos están pidiendo 12 kilómetros. Nos están preguntando, ¿sí? Nos están preguntando en un mapa, ¿sí? Repito la pregunta, en un mapa la longitud de un río se representa por 15 centímetros. Si la escala es 1 sobre 1.200.000, determinen la medida real del río. Nos están pidiendo la medida real del río. ¿Y de dónde vamos a obtener esa medida real? Fácil, 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 fácil. La obtenemos del segundo dato que nos están dando. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo dato que nos están dando? Los 15 centímetros. ¿Qué vamos a tener aquí entonces? Que 15 centímetros es igual, porque eso es lo que tenemos que encontrar, esa equivalencia. Esos 15 centímetros equivalen a X kilómetros. ¿Sí? Todavía no sabemos. Es lo que vamos a encontrar. Ya está. Parezca mentira, el ejercicio ya está resuelto. Solo es cuestión de operar. Mira, ve. Entonces, aquí vas a hacerlo por aspa simple, ¿sí? Haces tu aspa y obtienes el resultado de X, ¿sí? Haces tu aspa y obtienes el resultado de X. ¿A cuánto tiene que ser igual a X, jóvenes? Mira, ve. Dos opciones. Haces tu aspa o simple y sencillamente multiplica 12 por 15, ¿sí? Lógicamente, 12 por 15 es 180, ¿sí? En este caso, 180 ¿qué? Kilómetros, ¿sí? 180 kilómetros. Por lo tanto, los 15 centímetros del mapa están representando en el terreno real a 180 kilómetros. 15 centímetros representan a 180 kilómetros. A ver, veamos lo que hemos hecho. Que si te vas a dar cuenta, si te das cuenta, es algo realmente sencillo. Dice así. Dos datos. Siempre tienen que darnos dos datos. El primer dato es la escala. Por eso hace un momento te mencioné conversión de escalas. Para convertir de centímetros a kilómetros trabajamos con 5 cifras. Para convertir de centímetros a metros trabajamos con 2 cifras. Por lo general, el 90-95% de los problemas sale convirtiendo de centímetros a kilómetros. Pero hay excepciones, ¿sí? En este caso hemos transformado escala 1 sobre 1.200.000, hemos quitado las 5 cifras, nos sale que un centímetro en el mapa es igual a 12 kilómetros en el terreno real. Luego, cogemos nuestro segundo dato, que en este caso nos han dado los centímetros. Van a haber casos donde nos van a dar los kilómetros. En este caso nos han dado los centímetros. Nuestro segundo dato son los 15 centímetros. Esos 15 centímetros hay que averiguar a cuánto corresponde en el terreno real. Por eso hemos colocado X kilómetros. ¿Sí? Haces tu aspa o multiplicas directamente. ¿Sí? 12 por 15 será 180 lógicamente. Por lo tanto, X es igual a 180. ¿Sí? 180. Entonces, esos 15 centímetros equivalen a 180 kilómetros en el terreno real. Lo he explicado lento, suavecito, como para que puedas ir entendiendo. Así que es algo sencillo, algo totalmente sencillo. ¿Sí? Es más, va a llegar un momento que con la práctica no necesitas operar nada. De frente en la mente vas eliminando, multiplicas o divides según sea el caso. Listo, se acabó. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que X es igual a 180 kilómetros. Nos vamos entonces por aquí. La clave será dedito, ¿verdad? Clave dedito, 180 kilómetros. Tenemos ahora la pregunta número 2. Esta pregunta número 2 dice, en una carta a escala 1 sobre 80.000, en una carta a escala 1 sobre 80.000,
Dos ciudades están distanciadas por 140 milímetros. Dos ciudades están distanciadas por 140 milímetros. Determine la distancia real entre dichas ciudades. ¿Sí? Ya tenemos. ¿Sí? Ya tenemos. Regresemos a nuestra pizarrita. ¿Sí? Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por acá. Tenemos entonces aquí. ¿Sí? Bueno, sigamos borrando, vamos a borrar, eso, ya está. Tenemos por aquí, el problema es el número 2, ¿sí? Ejercicio número 2. Vuelvo a repetirte lo que dice. En una carta a escala 1 sobre 80.000. Muy bien, coloquemos nuestra escala, que es 1 sobre 80.000. ¿Sí? Ya tenemos, es la escala 1 sobre 80.000. Ese será nuestro primer dato. Nuestro segundo dato nos dice que están distanciadas por 140 milímetros. Perfecto. El segundo dato en este caso es 140 milímetros. ¿Sí? Ya salió. ¿Por qué te digo que ya salió? Porque ya tenemos nuestros dos datos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos nuestros dos datos, ya salió todo el problema. Mira, comenzamos a convertir. ¿Sí? Para convertir, no te olvides, de centímetros a kilómetros, vamos a trabajar con 5 cifras. Eliminamos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras. Listo. Si te das cuenta, ha quedado lo siguiente. Que un centímetro en el mapa, ¿sí? Es el equivalente a, se fueron todos, ¿verdad? Entonces no queda nada. Colocamos el 0. Pero ese 8 es diferente a 0, entonces tenemos que colocarlo. Y para colocarlo, colocamos primero la coma y luego el 8. Un centímetro en el mapa es igual a 0,8 kilómetros en el terreno. Cada centímetro en el mapa equivale a 0,8 kilómetros en el terreno. Pero no nos están pidiendo un centímetro, nos están pidiendo 140 milímetros, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿sí? Que esos 140 milímetros, ¿a cuánto equivalen en realidad? ¿Cuánto equivalen esos 140 milímetros? Fácil, ¿sí? Recuerda tú, ¿sí? Nosotros recordamos que 10 milímetros es el equivalente a un centímetro. Eso de ahí nosotros lo sabemos, ¿sí? Nosotros lo sabemos. 10 milímetros equivalen a un centímetro. ¿Sí? Te lo digo para no olvidarnos, ¿sí? Para no olvidarnos. Hemos transformado este segundo dato. En pocas palabras, ¿sí? En pocas palabras, nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Lo que nos están pidiendo no es 140 milímetros. ¿Qué nos están pidiendo? Entonces, si cada 10 milímetros es un centímetro, entonces en realidad nos están pidiendo cuánto equivale 14 centímetros. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que encontrar. Sí, eso es lo que tenemos que encontrar. Esos 140 milímetros, que es la distancia que los separa, tenemos que encontrarlo. 140 milímetros o 14 centímetros. Eso lógicamente es igual a X kilómetros. ¿Sí? X kilómetros. Y tal cual hemos resuelto en el ejercicio anterior. ¿Sí? Tal cual lo hemos hecho en el ejercicio anterior, vamos a hacer tu aspa o simple y sencillamente multiplica 14 por 0,8. ¿Y cuánto es 14 por 0,8? Lógicamente estamos hablando de 11,2 kilómetros. ¿Sí? 11,2 kilómetros. Entonces tenemos que X es igual a 11,2 kilómetros. Esa separación que hay entre esas dos ciudades, ¿sí? Entre esas dos ciudades es igual a 11,2 kilómetros. ¿Sí? ¿Salió? Fácil, sencillo. Entonces, regresemos por aquí. Regresemos al ejercicio de escalas. La clave, lógicamente, 11,2 kilómetros, casita. ¿Sí?
clave, casita. Muy bien. Veamos por acá, siguiente ejercicio, ejercicio número 3. Dice, si la distancia entre dos nevados es 72 kilómetros, es decir, de un nevado A a un nevado B, la distancia que los separa es 72 kilómetros. Y una carta desea expresar dicha separación empleando una escala de 1 sobre 64.000. ¿Cuántos centímetros necesitará? Muy bien. Entonces nosotros entendemos que esta pregunta nos quiere decir lo siguiente. ¿Cuántos centímetros va a necesitar esa carta que está elaborada a escala 1 sobre 64.000 para poder representar esa distancia de 72 kilómetros entre esos dos nevados? ¿Sí? Ya salió, porque ya tienes tus dos datos. Regresemos a la pizarrita. ¿Sí? Regresamos a la pizarrita. Lógicamente vamos a ir borrando. Vamos a borrar. Ya borramos todo de una vez. Pasamos por aquí. Estamos haciendo el ejercicio número 3. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir aumentando un poquito el ritmo para poder avanzar un poquito más rápido porque te vas a dar cuenta que está todo totalmente sencillo. Comenzamos entonces. ¿Sí? Colocamos nuestros datos. El primer dato que siempre colocamos primero es la escala. En este caso, la escala es 1 sobre 64.000, ¿verdad? Ese es nuestro primer dato. Y el segundo dato que nos están dando, es los 72 kilómetros, ¿sí? Ahí tienes nuestro segundo dato, 72 kilómetros. Muy bien. Ya salió, ¿sí? Ya salió. Entonces, mira, lógicamente comenzamos convirtiendo la escala, ¿sí? 1 sobre 64.000 vamos a eliminar nuestras 5 cifras. Porque podríamos eliminar también 2 cifras, ¿verdad? Para pasarlo a metros. Pero recuerda que nuestro dato número 2 es kilómetros. Entonces, por conveniencia, vamos a convertirlo a kilómetros. Y como también te dije hace un momento, la mayor cantidad del 90-95% de los problemas se trabaja con kilómetros. Entonces, eliminamos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, listo. Hemos eliminado, ¿sí? Entonces vamos a tener por aquí, ya te diste cuenta, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que cada centímetro en la carta, porque aquí estamos hablando de una carta, cada centímetro en la carta equivale a 0, porque no me quedó nada libre, ¿sí? 0,64 kilómetros, ¿sí? 0,64 kilómetros. Ahora, ¿qué vamos a tener? No nos están dando como segundo dato centímetros, nos están dando kilómetros. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuántos centímetros necesitamos para representar esos 72 kilómetros. Por lo tanto, vamos a colocar X centímetros. Esos X centímetros tienen que ser igual a los 72 kilómetros. ¿Sí? 72 kilómetros. ¿Qué te puedes ir dando cuenta también? A ver, mírame. Repasando los ejercicios que ya hemos hecho. Primero, para resolver, convierte la escala. De cajón. De cajón. El primer paso es convertir la escala. Esa conversión de escala, por lo general, va a ser a kilómetros. Por lo general, va a ser a kilómetros. Hay secciones donde lo vas a tener que convertir a metros. ¿Sí? El segundo paso es identificar el dato. ¿Sí? Identificar el dato que te dan, que puede estar expresado en centímetros o puede estar expresado en kilómetros. En este caso, ¿sí? En este caso nos están expresando en kilómetros. ¿Qué más quiero que te des cuenta? ¿Sí? Siempre cuando se tiene la escala, cuando comienzas a convertir la escala, ¿cuál es el dato que nunca varía? ¿Cuál es el dato que se copia tal cual? El numerador de la escala, ¿verdad? Siempre copias el 1. Ese centímetro siempre lo vas a copiar. Ese siempre lo vas a copiar. ¿Y por qué te lo recalco? Porque va a llegar un momento donde no nos pidan ni X centímetros ni X kilómetros, donde nos pidan las escalas. Y cuando nos pidan las escalas, o sea, nos pidan encontrar una escala, ahí tú tienes que recordar que ese es el único dato que no varía, ¿sí? Que no varía.
Y con eso en mente vas a poder resolver cualquier tipo de escala que te pidan encontrar. Pero regresemos nuevamente a este problema número 3. X centímetros es igual a 72 kilómetros. Si te das cuenta, ahora nos están pidiendo X centímetros. ¿Sí? Ahora lo que nos piden es X centímetros. Por lo tanto, ahora vamos a tener esto de aquí. Vamos a tener esto de acá. Mira, a ver. Para poder encontrar cuánto vale X, nuevamente vamos a tener dos opciones. ¿Sí? Haces tu aspa o en este caso ya no vas a multiplicar. ¿Sí? Cuando tú tenías que encontrar kilómetros, multiplicabas. ¿Verdad? Cuando te pedían encontrar kilómetros, multiplicabas. Ahora, ya no me piden kilómetros, nos están pidiendo centímetros. Por lo tanto, vamos a dividir. ¿Sí? Vamos a dividir. ¿Cuánto es 72 kilómetros entre 0,64? ¿Sí? Entre 0,64, lógicamente, es equivalente a 112,5 centímetros. Es decir, para poder representar esa separación entre esos dos nevados, dentro de esa carta, se necesitan 112,5 centímetros. ¿Sí? Por la escala que están empleando, para poder representar esos 72 kilómetros de separación, necesitas 112,5 centímetros. Si nos vamos a nuestros ejercicios, lógicamente la clave será enanito. La clave es enanito. Pasemos al problema número 4. Dice, en el mapa oficial del Perú, X centímetros están representados por 88 kilómetros. Determine X. Muy bien, ya salió. Regresamos a la pizarrita. Comenzamos a borrar. Tenemos entonces ejercicio número 4. Repetimos el ejercicio número 4. Dice así. En el mapa oficial del Perú. Ese es mi primer dato. Mi primer dato es el mapa oficial del Perú. ¿Sí? El mapa oficial del Perú. Ahora, ¿te acuerdas tú cuánto equivale el mapa oficial del Perú? Porque eso lo dijimos, ¿sí? En su momento lo hemos dicho en clase. ¿Sí? Este es un dato, ese es el dato que tú no te puedes olvidar. ¿Qué datos tú no te puedes olvidar? El valor de la escala del mapa oficial del Perú, no te puedes olvidar. Y tampoco te puedes olvidar el valor de la Carta Nacional del Perú. ¿Sí? Entonces, mira, ve, ¿cuánto es el mapa oficial del Perú? ¿Sí? El mapa oficial del Perú va a tener la siguiente escala. ¿Sí? El mapa oficial del Perú va a tener la siguiente escala. Nos dice que la escala es 1 sobre 1.000.000. ¿Sí? Ese es el dato. ¿Sí? El mapa oficial del Perú tiene una escala de 1 sobre 1.000.000. ¿Sí? Ese dato no te puedes olvidar. ¿Sí? Muy bien. Y nuestro segundo dato, ¿sí? Es los 88 kilómetros. El dato 2 son los 88 kilómetros. Ya tenemos nuestros dos datos, ya salió. ¿Sí? Mira, veamos por aquí. Entonces comenzamos a eliminar. Escala 1 sobre 1.000.000, eliminamos 5 cifras. 1, 2, 3, 4 y 5. Se fueron nuestras 5 cifras, ¿sí? Se fueron. ¿Qué significa esto? Como tú lo imaginarás, ¿sí? Que cada centímetro en el mapa, equivale a 10 kilómetros en el terreno real. Cada centímetro. Pero no nos están pidiendo un centímetro, ni 10 kilómetros. Nuestro segundo dato nos dice 88 kilómetros. Eso es lo que tenemos que encontrar. Muy bien. Entonces, como nos dan datos kilómetros y nos piden centímetros, colocamos X centímetros. X centímetros tiene que ser igual a los 88 kilómetros. X centímetros es igual a los 88
kilómetros. Por lo tanto tenemos, ¿sí? Que x es igual a, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer ahora? Multiplicar o dividir. Es similar al problema pasado, ¿sí? El problema pasado. Cuando te dan para que encuentres kilómetros, vas a multiplicar. Cuando te piden kilómetros, multiplicas, ¿sí? Cuando te dan, cuando te piden, cuando te solicitan que encuentres centímetros, vas a dividir, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 88 entre 10? Lógicamente estamos hablando de 8,8 centímetros, ¿sí? Centímetros. Entonces, en el mapa del Perú, ¿sí? Los 88 kilómetros se representan con 8,8 centímetros. Listo, se acabó. Sencillísimo. Si vamos a nuestra pregunta, tenemos que la clave es casita. Clave casita. Bien, pasamos problema número 5 y comenzamos a acelerar. Comenzamos a acelerar. Problema número 5. Dice, si 2,5 dm en un mapa representan 150 kilómetros en el terreno, determine la escala empleada. Muy bien, lo volvemos a leer. Pero antes pregunto yo, mira, ve, dm. ¿Sí? ¿Te acuerdas que al iniciar la clase de hoy te mencioné que tenías que acordarte cuánto era un decímetro, cuánto era un decámetro? ¿Sí? Y te mencioné también cuál era la representación que tiene cada uno de ellos. dm, ¿qué es dm? ¿Qué equivale dm? ¿Sí? dm es un decímetro. ¿Sí? dm es un decímetro. Te vuelvo a colocar la imagen para que tú te acuerdes. ¿Sí? Te voy a colocar la imagen para que tú te acuerdes. Aquí está, hacia el lado derecho, en los submúltiplos. Un decímetro se simboliza como dm, ¿sí? Que es igual a 10 centímetros. El otro que te mencioné que se usaba mucho era decámetro, que se simboliza como dan, ¿sí? Que es 10 metros. ¿Sí? Regresamos acá. Entonces, problema número 5. ¿Sí? Pasamos a nuestra pizarrita para resolver. Para resolver. Problema número 5. Vamos borrando mientras lo leo. ¿Sí? Mientras lo leo. Y dice así. Dice así. ¿Sí? Este es el problema número 5. Muy bien. Dice, si 2,5 dm. A ver, no te olvides, ¿sí? No te olvides. Cuando hablamos de dm, estamos hablando de decámetro. Y un decámetro es igual a 10 centímetros. ¿Sí? Un dm es igual a 10 centímetros. Pero no nos están pidiendo un dm, ¿verdad? En este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están solicitando? Nos están solicitando 2,5 dm. O lo que es lo mismo decirte 25 centímetros, ¿verdad? Eso es lo que, ese es el dato, 25 centímetros, ¿sí? Ese es nuestro dato. Ese es nuestro dato que lo pasamos por acá, ¿sí? Por acá. Entonces ahí tenemos el dato, ¿sí? Ese ha sido nuestro dato. Muy bien, muy bien. Ahora, ya tenemos el dato. ¿Qué más tenemos? Los 150 kilómetros en el terreno, ¿verdad? Nuestro otro dato que tenemos es los 150 kilómetros en el terreno. Aquí hacia el lado derecho de la imagen, en la parte de arriba, hemos colocado los datos. Primer dato, 150 kilómetros. Segundo dato, 25 centímetros. Porque 2,5 decímetros es igual a 25 centímetros. Mira, no nos están dando escala. Lógico, porque es lo que nos están pidiendo. Nos están preguntando, determine la escala empleada. Muy bien, ya salió. Yo siempre te he dicho, para resolver ejercicio de escalas tienen que darnos dos datos. Siempre. Y ya nos dieron los dos datos. No nos han dado escala, pero nos han dado dos datos. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Es decir, es como si nos hubieran dado un resultado. Repito, es como si nos hubieran dado un resultado. ¿Sí?
y vamos a tener que encontrar la escala. Dicho de otra forma, dicho de otra forma, en este mapa o en esta carta, como quieras llamarlo, 25 centímetros está representando a 150 kilómetros. 25 centímetros está representando 150 kilómetros. ¿Sí? Ese es el dato final que nos están dando. Y ese dato está tiene un equivalente a dos datos. ¿Sí? Entonces, mira, mira por acá, mira por acá. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Tenemos que 25 centímetros es igual a 150 kilómetros. ¿Sí? 25 centímetros es igual a 150 kilómetros. Los que nos van a pedir, los que nos están pidiendo la escala. ¿Sí? Hace un momento yo te dije, que siempre, ¿sí? Por ejemplo, en una escala 1 sobre 10.000, escala 1 sobre 100.000, escala 1 sobre 1.000.000, el número que no cambiaba una vez que convertías la escala era el del numerador, era el 1. Ese centímetro nunca cambiaba, siempre lo volvías a colocar. ¿Y por qué te digo? ¿Por qué te lo digo? Porque acá vas a tener que volver a colocarlo, ¿sí? Vas a tener que volver a colocarlo. Vas a colocar ese centímetro. Ese centímetro es igual a X kilómetros. ¿Por qué ese centímetro es igual a X kilómetros? Porque tú no sabes cuál es la escala. Tú tienes que encontrar la escala, ¿sí? Tú sabes que un centímetro en un mapa, en una carta o en un plano equivale a X kilómetros o a X metros. Pero como no tiene la escala, solamente vas a colocar que un centímetro es igual a X kilómetros. Y se acabó. Entonces ya vamos completando. Ya tenemos dos figuritas por aquí, ¿sí? Tienes 25 centímetros que es igual a 150 kilómetros y un centímetro que es igual a X kilómetros. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, con esto de acá, con esto de aquí, yo ya puedo encontrar, ¿a quién? El valor de X, ¿sí? En este caso, ya puedo encontrar el valor de X, pero ese X que yo voy a encontrar no es el resultado final, ¿sí? ¿De dónde voy a obtener mi X? Del aspa. Siempre acá es rapidísimo porque haces tu aspa simple, ¿sí? ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a tener que dividir. ¿Y qué vas a dividir? Los dos datos que te dieron originalmente. El primer dato, que era 25 centímetros, el segundo dato, 150 kilómetros, ¿sí? Vas a tener que dividir 150 entre 25. Y lógicamente, 150 entre 25 es igual a 6. ¿6 qué? 6 kilómetros. Entonces tienes que X es igual a 6 kilómetros. ¿Sí? X es igual a 6 kilómetros. Y tú dirás, profe, ¿para qué me sirve a mí saber que X es igual a 6 kilómetros? Fácil, porque con esto ya tengo mi escala. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Este centímetro, este centímetro hace referencia al numerador, ¿verdad? Estos 6 kilómetros hacen referencia al denominador. Y con esto ya tengo mi escala. Con esto ya tengo mi escala, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Fácil, vamos a sombrearlo, vamos a poner un recuadro, ¿sí? Ese centímetro lo vuelvo a colocar, eso no varía. Ahora, el 6 lo voy a colocar, coloco mi 6. Recuerda, para pasar de centímetros a kilómetros trabajaba con 5 cifras, eliminaba 5 cifras. Un centímetro que es igual a 6 kilómetros ya eliminó las 6 cifras. Pero como yo no quiero eso eliminado, lo estoy regresando, por eso he colocado mi 6, entonces tengo que devolverle esas 5 cifras que eliminé. Le devuelvo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí le estoy devolviendo las 5 cifras que le quité, ¿sí? Las estoy devolviendo. ¿Sí? Ahí tengo mis 5 cifras. Por lo tanto, ¿sí? La escala, ¿sí? Empleada ha sido 1 sobre 600.000, ¿sí? 1 sobre 600.000. Repito rapidito,
Repito rapidito. Mira, a ver. Repito rapidito. 25 centímetros es igual a 150 kilómetros. Lo primero que vamos a hacer una vez colocados nuestros dos datos es, ¿sí? Antes del 25 centímetros, antes, un paso anterior, siempre tiene que haber un centímetro. Siempre. Porque ese centímetro viene desde el numerador de la escala, que nunca va a cambiar. ¿Sí? Y luego, ese centímetro es igual a X kilómetros. Se coloca el X kilómetros porque tú no sabes cuál ha sido la escala. Como lo que nunca cambia es el numerador, colocas el 1, no hay problema. No puedes colocar ningún valor en el X en un primer momento porque no sabe la escala. Pero ahí ya armaste todo para hacer tu aspa. Ya lo has armado para hacer tu aspa. ¿Sí? Entonces, por aspa simple o divide nada más, 150 entre 25 te da como resultado que X vale 6 kilómetros. Teniendo tu centímetro, que es el numerador, y los 6 kilómetros, que es el primer dígito de la escala, ¿sí? Vas a comenzar a devolver las 5 cifras que eliminaste. Por lo tanto, nuestra escala en este caso es 1 sobre 600.000. Si regresamos, ¿sí? Al ejercicio, la clave será 1 sobre 600.000, clave será casita. Problema número 6. Dice, con los siguientes datos, 10 centímetros y 8 dan, determina la escala. Ya está, ya está. Mira, ve, nuevamente pizarrita. ¿Sí? Tenemos por aquí. Veamos. Problema número 6. ¿Sí? Problema número 6. Ahora sí, borramos por acá. Vamos a borrar todo. Ya borramos toda esta parte. Muy bien. Tenemos lo siguiente. ¿Sí? El primer dato que tenemos son los 10 centímetros. El primer dato que tenemos son los 10 centímetros. Colocamos entonces por aquí. ¿Sí? Tienes primer dato, los 10 centímetros. Y luego tienes un segundo dato. Ese segundo dato son 8 dan. ¿Sí? 8 dan. Ahora, ¿te acuerdas a cuánto equivalía un dan? No te olvides que un dan equivale a 10 metros. Un dan equivale a 10 metros. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos nosotros que esto de acá, esto de aquí, en realidad, ¿a cuánto representa? ¿Sí? Si un dan equivale a 10 metros, 8 dan, lógicamente, equivale a 80 metros. Que estamos hablando de 80 metros. Y ya tenemos nuestros dos datos. Ya tenemos nuestros dos datos. Teniendo nuestros dos datos, ya salió. ¿Sí? Ya salió. Muy bien. Veamos por aquí entonces. Comenzamos a ordenar nuestros datos, que yo estoy seguro que ya lo hiciste. Así que aquí lo hago rapidito, lo acelero. En un minuto lo hacemos. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. 10 centímetros en el mapa. ¿Sí? 10 centímetros en el mapa. O en la carta, como quieras. Equivale a 80 metros. 10 centímetros en el mapa equivale a 80 metros. ¿Sí? Ese es el resultado final. Tenemos que retroceder porque nos están pidiendo escala. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí? Vamos a colocar lo siguiente, ¿sí? Un centímetro es igual a X metros. ¿Por qué colocamos metros? Porque en el dato inicial es metros. Si hubiera sido kilómetros, hubiéramos colocado kilómetros. ¿Sí? Muy bien, ya salió. ¿Sí? Ya salió. Ya sabemos nosotros cuál será en este caso el valor de X. ¿Verdad? Ya sabemos cuánto va a salir X. X, ¿a cuánto tiene que ser igual? Al resultado de dividir. ¿Verdad? X viene de dividir. ¿Y qué dividíamos? Lógicamente, dividíamos, en este caso, los 80 entre 10. Y 80 entre 10 es 8. Por lo tanto, X
es igual a 8 metros. X es igual a 8 metros. Ya salió. Tienes tus dos datos. Tienes tus dos datos. ¿Sí? Vas a subir el 1 porque es el numerador. Vas a subir el 8 y luego completas con lo que has eliminado. Completas con lo que has eliminado. Entonces tenemos que la escala empleada es 1 sobre el 8 que has encontrado y como es metro y para convertir de centímetros a metros trabaja con dos cifras, es decir, eliminas dos cifras, ahora le devuelves las dos cifras y se acabó. ¿Sí? La escala empleada es 1 sobre 800. Listo. Si te fijas en la pregunta que hemos encontrado, la clave será dedito, dedito. Muy bien. Problema número 7. Problema número 7. Estamos representando lo siguiente. Dice, en un plano se representa una equivalencia con el terreno de 18 centímetros es igual a 900 metros. Determine la escala. Ya salió. ¿Sí? Problema número 7. Determine la escala. Ya salió. Este lo hacemos más rápido. ¿Sí? Lo vamos a hacer más rápido. Entonces, tenemos por aquí. Problema número 7. ¿Sí? Ya nos están dando los datos. Ya nos están dando los datos. Por lo tanto, vamos borrando aquí. ¿Sí? Nos están dando los datos. ¿Qué datos nos dan? Nos dan lo siguiente. ¿Sí? Nos están diciendo que aquí, por ejemplo, 18 centímetros equivale a 900 metros. Ese es el dato que nos están dando. ¿Sí? 18 centímetros equivale a 900 metros. ¿Sí? Entonces, ¿sí? No te olvides que antes de 18 siempre debe haber habido un 1. Y ese centímetro, ¿sí?, es igual, en este caso, como el dato es metros, es igual a X metros. ¿Sí? Un centímetro es igual a X metros. Por lo tanto, ahora vamos a encontrar X. ¿Y de dónde vamos a obtener X? Fácil de dividir. ¿Sí? Vamos a obtenerlo de la división entre 900 y 18. ¿Y cuánto es 900 entre 18? Lógicamente, como tú bien lo sabes, 900 entre 18 es igual a 50. ¿Sí? Por lo tanto, X equivale a 50 metros. X es igual a 50 metros. ¿Sí? Ya tienes tus dos datos. Ya tienes tus dos datos. ¿Sí? Hechos, transformados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vuelvo a subir mi 1, que es el numerador, coloco el 50 que acabo de encontrar y, como lo convertí a metros, trabajé con dos cifras, eliminé dos cifras, listo, se la devuelvo. ¿Sí? Se la devuelvo. Por lo tanto, la escala empleada es 1 sobre 5000. ¿Sí? 1 sobre 5000. Si te das cuenta, lo hemos hecho más rápido. ¿Sí? Lo hemos hecho más rápido. 2 lo hemos hecho despacio. Ahora, este lo hemos hecho un poquito más rápido. Sí, un poquito más rápido. Clave 1 sobre 50.000, clave, no, 1 sobre 5.000, clave dedito, dedito. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a nuestra pizarrita, ¿sí? Aproveché ya para colocar algunos datos para no quitar mucho tiempo. Tenemos entonces, pregunta número 8, nos dice, se desea conocer la superficie de un terreno, el cual dentro de un plano está representado por 25 milímetros de ancho, aquí tienes en imagen, 25 milímetros de ancho y 7,5 centímetros de largo. Lo primero que debemos nosotros recordar, esos 25 milímetros es igual a 2,5 centímetros, ¿verdad? Esos 25 milímetros es igual a 2,5 centímetros. ¿Por qué lo pongo a centímetros? Porque el largo, ¿sí?, el fondo, también está en centímetros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos están pidiendo encontrar, ¿sí?, la superficie. Tenemos que conocer la superficie. ¿Y cómo calculamos la superficie? Fácil, fácil. Sabemos que vamos a calcular esta superficie, ¿sí? Vamos a calcular esta superficie tomando como referencia el largo por el ancho, ¿verdad? Entonces será 2
2,5 lógicamente por los 7,5 centímetros, 2,5 por 7,5, lo que es igual a decirte 18,75. 18,75 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esto es. Este es lo que tenemos que encontrar. Esta es la superficie. Esta es la superficie dentro de ese plano. Pero la superficie dentro de este plano hay que encontrar ese equivalente dentro del terreno real. ¿Sí? Pero ya tenemos el primer dato. Aquí tenemos el primer dato que es 18,75 centímetros cuadrados. ¿Sí? Nuestro segundo dato es la escala, que es 1 sobre 4000. Sabemos que cuando comenzamos a transformar, ¿sí? Sabemos que cuando comenzamos a transformar, tenemos, ¿sí? Cuando comenzamos a transformar, tenemos, ¿sí? Que para pasar de centímetros a metros, trabajamos con dos cifras. ¿Por qué no hemos colocado, por qué no lo hemos pasado a kilómetros? Porque hubiéramos trabajado con 0,04 kilómetros cuadrados. Si hubiéramos trabajado con mucho decimal. La idea es trabajar con la menor cantidad de decimales posibles y por eso lo hemos pasado a metros. ¿Sí? Lo hemos pasado a metros. Tenemos entonces que un centímetro en el mapa es igual a 40 metros. ¿Sí? Es igual a 40 metros. Pero ojo, ojo, ¿sí? Aquí este no es el resultado. Este de acá que estamos encontrando no es el resultado. ¿Sí? Él no es el resultado. ¿Cuál va a ser el resultado? Mira, a ver. Como el segundo dato está en centímetros al cuadrado, lógicamente, como tú ya lo has podido deducir, estos dos, ¿sí? Estos dos, este es en tanto el centímetro como los metros, lo tenemos que elevar al cuadrado. Ambos. Vamos a elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Los dos. Vamos a elevarlos al cuadrado. Entonces tenemos, ¿sí? Vamos a tener el centímetro. Un centímetro lo vamos a elevar al cuadrado y lógicamente por aquí igualito. Esos 40 metros también lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Los dos lo vamos a elevar al cuadrado. Y lógicamente, ¿cuál tiene que ser ese resultado de haber elevado estos dos números al cuadrado? Tenemos entonces que un centímetro cuadrado es igual a 40 metros al cuadrado. ¿Y cuánto es 40 metros al cuadrado? 1600 metros cuadrados. ¿Sí? Un centímetro al cuadrado es igual a 1600 metros cuadrados. Ya salió. Ya salió. ¿Sí? Ya salió. ¿Qué es lo que sucede? No nos están pidiendo un centímetro cuadrado. Nuestro segundo dato dice que nos están preguntando por 18,75 centímetros cuadrados. Eso es lo que nos están preguntando. Esos 18,75 centímetros cuadrados, ¿a cuántos metros cuadrados equivalen? Y lógicamente la respuesta es sencillísima. La respuesta es sencillísima. Para poder saber cuánto es la respuesta, tenemos que multiplicar. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar los 18,75 por 1600. Y ese resultado será de 30.000 metros cuadrados. ¿Sí? 30.000 metros cuadrados. Es decir, los 18,75 centímetros cuadrados dentro del plano, en el terreno real, equivalen a 30.000 metros cuadrados. ¿Sí? O 3 hectáreas. Es un terreno gigantesco de 3 hectáreas. ¿Sí? Entonces, si regresamos a las preguntas, vemos lógicamente que 30.000 metros cuadrados. Clave, casita. Clave, casita. Problema número 9. ¿Sí? Mira, ven, aquí tienes. El triángulo rectángulo mostrado está expresado en una escala 1 sobre 120.000. Determina la superficie real. Ya salió. Ya salió. Te estás dando cuenta que es un triángulo rectángulo 37,53, ¿verdad? Tenemos entonces
¿Sí? Lo tenemos entonces. Vamos a nuestra pizarrita. Muy bien, en nuestra pizarrita, ¿sí? Aquí hemos colocado, ¿sí? Problema número 9. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. ¿Sí? Dice, el triángulo rectángulo mostrado está expresado en una escala 1/120.000. Determine la superficie real. Aquí tienes en la parte derecha, ¿sí?, de la pizarrita, tienes el triángulo rectángulo. 20, 12, 18 son las medidas, ya sabes qué triángulo es. ¿Cómo calculamos la superficie, el área de un triángulo rectángulo? Lógicamente tú y yo sabemos que es base por altura sobre 2, ¿sí? Ahí ya lo hemos encontrado, 18 por 12 sobre 2. Lógicamente la respuesta será 96 centímetros cuadrados, ¿sí? 96 centímetros cuadrados. Eso es lo que tenemos que encontrar. Ese es el primer dato que nos da. El segundo dato es la escala, que es 1/120.000, ¿sí? Lógicamente, ¿sí?, significa que cada centímetro en el mapa es igual a 1,2 kilómetros en el terreno. 1,2 kilómetros en el terreno. No te olvides que para transformar de centímetros a kilómetros trabajábamos con las 5 cifras, ¿sí? Por eso ahí tienes, ¿sí?, que un centímetro en el mapa equivale a 1,2 kilómetros en el terreno. Pero como estamos trabajando con superficie con área, tanto el centímetro como el 1,2 kilómetros hay que elevarlo al cuadrado. Y el resultado de elevarlo al cuadrado es que cada centímetro en el mapa equivale a 1,44 kilómetros cuadrados. Un centímetro cuadrado del mapa es igual a 1,44 kilómetros cuadrados en el terreno. Y ya salió, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora colocamos nuestro segundo dato, que son los 96 centímetros cuadrados. Tenemos que encontrar esos 96 centímetros cuadrados a cuántos kilómetros cuadrados equivale, ¿sí? Tenemos que encontrar a cuántos kilómetros equivale, ¿sí? Tenemos que verlo. Muy bien. Y para poder verlo, lógicamente vamos a multiplicar, ¿sí? Tenemos que multiplicar. Lógicamente vamos a multiplicar los 96 por 1,44. Para saber x, vamos a multiplicar 96 por 1,44. Entonces tenemos que x es igual a 138,24 kilómetros cuadrados, ¿sí? 138,24 kilómetros cuadrados. Estas son las preguntas tipo que te pueden hacer respecto a cálculo de áreas, conversión, ¿sí?, conversión de áreas, vamos a encontrar. Es muy difícil, honestamente, prácticamente imposible que te venga una pregunta respecto a cálculo de área, cálculo de superficie, pero nunca está de más recordar, ¿sí? Ahora, a continuación, vamos a hablar ejercicio de escalas, pero ya que han venido directamente en exámenes de admisión, sobre todo la San Marcos es la que los pregunta. Esto lo vamos a hacer rapidísimo, ¿sí? Rapidito. Es más, mira, ve, el problema número 10 es teórico. El problema número 10 es teórico, no necesitas resolver nada. Dice, en la escala del mapa del Perú, que tú y yo sabemos que es 1/1.000.000, incluso ahí en la San Marcos te lo da por si acaso te olvides, ¿sí? En la escala del mapa del Perú, que es 1/1.000.000, cada milímetro representa en el terreno. O sea, se están preguntando cuánto representa 1 milímetro en la escala del mapa, ¿sí? ¿Cuánto representa dentro del terreno? Ya salió, ¿sí? Recuerda tú que elimina 5 cifras, ¿verdad? Elimina 5 cifras. Ahí tiene, elimínalas ahí mentalmente. Dice 1/1.000.000. Eliminas tus 5 cifras y te va a quedar únicamente 10, ¿verdad? Cada centímetro en el mapa, un centímetro equivale a 10 kilómetros. Pero no te están pidiendo un centímetro, te están pidiendo 1 milímetro. Y tú y yo sabemos que 10 milímetros hacen un centímetro. 10 milímetros hacen un centímetro. Por lo tanto, 1 milímetro es la décima parte de 10. En otras palabras, te están diciendo que cada milímetro
Cada milímetro, ¿sí?, del mapa oficial del Perú equivale a 1 kilómetro, ¿sí? No te olvides, si 1 centímetro que corresponde a 10 milímetros, 1 centímetro que corresponde a 10 milímetros equivale a 10 kilómetros, 1 centímetro equivale a 10 kilómetros, por lo tanto 1 milímetro, que es la décima parte, equivale a 1 kilómetro. Clave, avión. No tienes que hacer nada ahí. No tienes que hacer nada ahí. Pregunta número 11. Dice, entre los puntos A y B hay una distancia de 6 kilómetros en el terreno. Sobre el mapa lo separa una distancia de 6 metros. ¿Cuál es la escala del mapa? Ya salió. Para esto regresemos a la pizarrita. Muy bien, seguimos aquí según nuestra pizarrita. Mira, el problema número 11, ¿sí? Nos dice, entre A y B, entre esos dos puntos A y B, hay una distancia de 6 kilómetros en el terreno real. Ahí tienes, 6 kilómetros en el terreno real. Pero también nos dice que sobre el mapa lo separa 6 metros. Nos piden calcular la escala, encontrar la escala, que precisamente nosotros ya te hemos explicado por cómo encontrar la escala. ¿Sí? Vamos a ir de atrás hacia adelante, pero lo hacemos rapidito. Ahí tienes tus dos datos. ¿Cuáles son los dos datos que te dan? Los metros y los kilómetros. ¿Qué te están diciendo aquí? Te están diciendo lo siguiente. Mira, vamos a colocarlo para este lado de acá, vamos para acá. Te dice lo siguiente, ¿sí? Te está diciendo que 6 metros, ¿sí? 6 metros es igual a los 6 kilómetros. Eso es lo que te está diciendo. 6 metros es igual a 6 kilómetros. Ese es el resultado final. Sí, ese es el resultado final. Pero si te das cuenta, esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de aquí, 6 metros, por lo general no debe haber. Esta parte siempre está expresada en centímetros. Esa siempre debe ser expresada en centímetros. Por lo tanto, vamos a convertirla, ¿sí? Lo que nos acaban de decir aquí lo vamos a colocar por acá, pero ya lo vamos a colocar ordenadito como debe ser, ¿sí? Entonces tenemos, vamos a pasar los 6 metros a centímetros y 1 metro y 100 centímetros. Por lo tanto, tenemos 600 centímetros. Tenemos que 600 centímetros es igual a 6 kilómetros, ¿sí? Ojo, ojo. Por conveniencia, esos 6 kilómetros lo vamos a pasar a metros. Por conveniencia. Entonces tenemos que esos 6 kilómetros equivale a 6.000 metros. ¿Sí? Porque es lo mismo. 600 centímetros siguen siendo los 6 metros y 6.000 metros siguen siendo los 6 kilómetros. No hemos variado. ¿Sí? El primero lo hemos convertido porque es lo que debe ser. Siempre se expresa en centímetros. Y el segundo, los 6 kilómetros, lo hemos convertido por conveniencia. Tenemos entonces que 600 centímetros es igual a 6.000 metros. ¿Sí? Es igual a 6.000 metros. Tenemos entonces por aquí que 1 centímetro en el mapa es igual a X metros. ¿Sí? Ya tú sabes, ya sabemos porque ya lo hemos hecho varias veces, ¿sí? ¿De dónde vamos a obtener X? ¿De dónde vamos a poder sacar nosotros X? De dividir, ¿verdad? Los 6.000 metros entre 600, por eso lo saqué, ¿sí? Por eso lo convertí los kilómetros a metros, para tener una facilidad. ¿Cuánto es 6.000 entre 600? Lógicamente estamos hablando de 10, ¿verdad? Estamos hablando de 10. Entonces, por aquí tenemos, ¿sí? Por aquí tenemos que X es igual a 10 metros. Y ya salió, ¿sí? Ya salió. Tenemos el centímetro, tenemos lo que vale X y listo. Con eso, bingo, lo acabamos de encontrar, ¿sí? No te olvides que el 1, que es el numerador, se vuelve a escribir. Escribe los 10 metros que has encontrado. Y como es metros, le has quitado 2 ceros, 2 cifras, se las doy. Listo. Sí, listo. Esta es la escala. La escala que hemos encontrado es 1 sobre 1000, ¿sí? Si nos fijamos en nuestros ejercicios, 1 sobre 1000, clave, avioncito. Y los dos últimos ejercicios para ir finiquitando, sí, para ir finiquitando, dice,
El 2 es por teoría. Dice, ya, también lo podemos resolver, pero para simplificarlo es por teoría. La distancia, dice así, la distancia de Lima a Chosica, que es casi 50 kilómetros, está representada en la Carta Nacional por. A ver, vuelvo a repetir que de repente ya te olvidaste lo que en su momento hemos dicho. ¿Sí? Nosotros vamos a tener datos. ¿Qué datos? El dato del mapa oficial del Perú y el dato de la Carta Nacional del Perú. El mapa oficial del Perú, ¿sí? El dato es del mapa oficial del Perú que primero la escala del mapa es 1/1.000.000, o lo que es lo mismo, cada centímetro equivale a 10 kilómetros, un centímetro equivale a 10 kilómetros, eso es en el mapa, ¿sí? En la Carta Nacional la escala es 1/100.000, en la Carta Nacional la escala es 1/100.000, o lo que es igual, a decirte que un centímetro en la carta equivale a 1 kilómetro. Un centímetro equivale a 1 kilómetro en la carta. En el mapa, un centímetro, 10 kilómetros en el mapa. Pero en la carta, un centímetro, 1 kilómetro. Un centímetro, 1 kilómetro. Listo, dime la respuesta. Esos casi 50 kilómetros en la carta, ¿por cuánto se representa? Si un centímetro es igual a 1 kilómetro, lógicamente por 50 centímetros, ¿verdad? Avión. ¿Sí? Es decir, recordando cuánto era el valor de la escala de la Carta Nacional, ¿sí? No te demorabas ni 20 segundos en resolver este problema, ¿sí? Un centímetro es igual a 1 kilómetro, entonces ¿cuánto comprende mis 50 kilómetros? Lógicamente 50 centímetros. Y para finiquitar, problema número 13, dice, en un mapa cuya escala es de 1/1.000.000. ¿Y quién es él? Lógicamente el mapa oficial, ¿verdad? No te están diciendo que es el mapa oficial, no te lo dicen, pero te están dando la escala. ¿Sí? Entonces, ese es. Dice entonces, lo podemos decir, en el mapa oficial del Perú, porque esa es su escala, se ha calculado 8,75 centímetros de distancia entre dos ciudades. Teniendo en cuenta estos datos, la distancia real que existe entre estas dos ciudades es, ¿sí? La distancia real que existe entre estas dos ciudades es. Muy bien, lo podemos hacer al ojo o vámonos en un minutito nada más, lo resolvemos en nuestra pizarrita. Muy bien, estamos aquí en nuestra pizarrita. Problema número 13, el último. Vuelvo a repetirlo. En un mapa cuya escala es 1/1.000.000, que es el mapa oficial del Perú, se ha calculado 8,75 centímetros. Ese es nuestro segundo dato. Ahí están los dos datos. El mapa, que es la escala, y los 8,75 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto es la distancia real que existe? O sea, es decir, esos 8,75 centímetros, ¿a cuánto equivale? Porque esa será la distancia. Entonces convertimos, nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿sí? Para pasar de centímetros a kilómetros trabajamos con 5 cifras. Vamos a eliminar las 5 cifras. Eliminamos las 5 cifras y como ya lo sabemos, como tú ya lo sabes, como tú ya te acuerdas, ¿sí? ¿Sí? Sabemos que un centímetro en el mapa, dentro del mapa oficial del Perú, equivale a 10 kilómetros en el terreno. Un centímetro equivale a 10 kilómetros. ¿Ya lo tienes ahí? Ya lo tienes ahí. Pero no nos piden un centímetro, nos están preguntando por 8,75 centímetros. Estos 8,75 centímetros es igual a X kilómetros, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar cuánto vale X. Y ya lo hemos hecho antes, ¿verdad? Ya lo hemos hecho antes. Sabemos nosotros que para encontrar X tenemos ¿qué cosa? Que multiplicar. Haces tu aspa o multiplica 8,75 por 10 y sabemos que 8,75 por 10 es 87,5 en este caso kilómetros. Este es el resultado, ¿sí? Esa distancia entre las ciudades A y B, es de 87,5 kilómetros. La clave, dedito, ¿sí? Si te das cuenta, los ejercicios de escala no son difíciles, ¿sí? No son para nada difíciles, son recontra sencillos, ¿sí? La mayoría, o prácticamente todos, ¿sí? Prácticamente todos,
vamos a poder resolverlo incluso sin agarrar ni un papelito, ni un lápiz, ni nada, mentalmente. ¿Sí? En este caso hemos explicado, la mayoría, prácticamente todos, haciendo operaciones, por ahí uno que otro que ha sido algo teórico. ¿Sí? Pero bueno, espero que haya sido de tu agrado la clase del día de hoy. Hemos introducido un poquito más, nos hemos puesto de lleno un poquito más dentro de lo que es ejercicio de escalas. ¿Sí? Próximamente haremos otros temas como hora internacional, etcétera. ¿Sí? Igual nos estamos viendo. Un saludo, un abrazo a la distancia. Se despide el profe Verástegui. Cuídense bastante, muchachos.